Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de gases arteriales. Mi nombre es Jessica Villamil y yo soy estudiante de terapia respiratoria de la Fundación Universitaria del Área Andina. Los gases arteriales son un pilar fundamental en la evaluación, diagnóstico, tratamiento y definitivamente manejo de pacientes críticos u hospitalizados. El mantenimiento de la homeostasis es una función vital del organismo viviente. La obtención de una muestra de sangre arterial es una medida útil en la evaluación de la función respiratoria y del equilibrio ácido-básico. Este es un elemento valioso para seguir la evolución del paciente y tomar importantes decisiones como puede ser determinar la intubación endotraqueal, la asistencia ventilatoria y el manejo adecuado de los problemas ácido-básicos. La mayoría de las máquinas de gases arteriales permiten medir directamente la presión parcial de oxígeno, el dióxido de carbono y el pH, y calcular el bicarbonato actual y la saturación de la oxihemoglobina. El mantenimiento de la homeostasis ácido-base es una función vital del organismo viviente. En las indicaciones, entonces, evaluar la oxigenación y la saturación de oxígeno mediante la presión arterial de oxígeno, la ventilación alveolar, el equilibrio ácido-base y la función hemodinámica. También tenemos determinar la respuesta del paciente a las intervenciones terapéuticas como oxigenoterapia, ventilación mecánica, evaluar también diagnósticos o realizar el seguimiento de la gravedad y evolución de la enfermedad pulmonar. Contraindicaciones, entonces prueba de Allen modificada negativa que demuestra una inadecuada irrigación de la mano, por lo cual se toma la opción de otra arteria para la muestra. Paciente con fístula arteriovenosa o infección o enfermedad vascular en el sitio donde se va a realizar la punción. En la interpretación de los componentes de los gases arteriales, entonces tenemos como primero el pH. Esta es la expresión logarítmica de la concentración de hidrogeniones y constituye la unidad de medida más fiable de la dinámica de la actividad del ion hidrógeno en el organismo. El mecanismo general por el cual la enfermedad y nuestra acción terapéutica influyen en el pH es la alteración y la regulación del ácido carbónico, básicamente por el componente respiratorio, y de los ácidos no carbónicos mediante el componente metabólico del equilibrio ácido-base. Por tanto, conforme disminuye la concentración de estos ácidos, aumenta el pH y viceversa. El pH mide la alcalinidad, que deberá ser mayor a 7.45, o la acidez, que está por debajo de 7.35. El pH aumenta en alcalosis metabólica o respiratoria y disminuye en acidosis metabólica y respiratoria. PaCO2 mide la presión parcial de dióxido de carbono. En sangre arterial corresponde al componente respiratorio del equilibrio ácido-básico, ya que ese parámetro es controlado por el pulmón. La PaCO2 es la medida de la eficacia de la ventilación, un indicador de la efectividad de la eliminación de dióxido de carbono, y también es un indicador de la cantidad de ácido carbónico presente en el plasma. El CO2 varía inversamente al pH, dado que el pulmón compensa los trastornos metabólicos primarios. Los niveles de PaCO2 también son afectados por las alteraciones metabólicas. En el caso de la acidosis metabólica, los pulmones intentarán compensar eliminando CO2 para elevar el pH. En el caso de la alcalosis metabólica, los pulmones intentarán compensarla reteniendo CO2 para disminuir el pH. Son determinantes de la PaCO2 la ventilación alveolar, la cual depende de la eficacia de la movilidad de la caja torácica y de la integridad pulmonar, la relación del espacio muerto y el volumen corriente, la producción metabólica de dióxido de carbono en los órganos y tejidos. El ion bicarbonato HCO3 es el determinante del componente metabólico renal del equilibrio ácido-base. Este ion puede medirse directamente por la cifra de bicarbonato o indirectamente por el contenido de CO2. La relación entre bicarbonato y pH es directamente proporcional. El bicarbonato está elevado en la alcalosis metabólica y disminuido en la acidosis metabólica. PO2 proporciona una medida indirecta del contenido de oxígeno en la sangre arterial. Es la medida de la tensión
presión del oxígeno disuelto en el plasma. El nivel de la presión de oxígeno está disminuido en algunos casos, como por ejemplo la presión barométrica atmosférica, la cual determina la presión parcial de oxígeno en el aire del ambiente. La concentración de oxígeno en el aire inspirado o gas inspirado. Pacientes que no pueden oxigenar a causa de dificultad en la difusión de oxígeno. Pacientes con cardiopatías con shunt venoarterial. La relación entre ventilación alveolar y perfusión capilar, como en el caso de pacientes con alvéolos pulmonares subventilados o hipoperfundidos. La presión arterial de oxígeno es la expresión de la eficacia de la ventilación-perfusión alveolar y de la difusión alveolar para lograr la normal transferencia del oxígeno desde el interior del alveolo hasta la sangre. Aquí es muy importante que recordemos que nuestro principal transportador de oxígeno es la hemoglobina. La saturación de oxígeno, SO2, indica el porcentaje de la hemoglobina saturada con el oxígeno. Conforme disminuye el nivel de PO2, lo hace también el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Esta disminución es lineal hasta un cierto valor. Sin embargo, si el nivel de PO2 cae por debajo de los 60 milímetros de mercurio, las pequeñas disminuciones de la presión de oxígeno producen grandes descensos en el porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno. A niveles de saturación de oxígeno del 70% o inferiores, los tejidos no pueden extraer suficiente oxígeno para realizar sus funciones vitales. Valores normales de los gases arteriales en Bogotá para pacientes adultos. El pH de 7,35 a 7,45. La presión arterial de CO2 de 30 a 35 milímetros de mercurio. La presión arterial de oxígeno de 60 a 65 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno de 90 a 100%. El bicarbonato de 18 a 23. La interpretación del examen de gases en sangre arterial incluye los siguientes puntos. Entonces, la determinación de la oxigenación mediante la FiO2, que es la relación de la FiO2 y la presión arterial de oxígeno. La valoración de la ventilación alveolar a través de la presión arterial de CO2. El análisis ácido básico en nuestro pH, el análisis de la perfusión periférica, el análisis del componente cardiovascular. También podemos hallar la difusión, que es muy importante para tener una buena oxigenación. El pronóstico del paciente crítico depende de una adecuada oxigenación más que de cualquier otro factor, ya que una normal oxigenación es el centro fisiopatológico de la falla respiratoria aguda y todos los intentos de manejo se centran en su corrección. Tenemos unos índices importantes para evaluar la oxigenación, como lo son la presión parcial de oxígeno, la diferencia alveolo-arterial de oxígeno, que esto nos indica la difusión, la relación entre la presión parcial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno y el índice de oxigenación, que es uno también de los más importantes, que es la PAFI. Índices basados en los contenidos, que nos lo indica la saturación arterial de oxígeno. Para un diagnóstico adecuado de la hipoxemia es necesario fijarse en la presión arterial de oxígeno. Entonces, una PaO2 por debajo de 80 milímetros de mercurio nos indica una hipoxemia leve. Una PaO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio nos indica una hipoxemia moderada. Y una presión arterial de oxígeno por debajo de 40 milímetros de mercurio nos indica una hipoxemia aguda. Determinante para la ventilación alveolar normal de 30 a 35 milímetros de mercurio en Bogotá y 40 a 45 a nivel del mar. Como la tensión de CO2 arterial y alveolar es esencialmente idéntica, la PaCO2 es usada para determinar la presencia y magnitud de la hipoventilación alveolar. Refleja directamente la eficacia ventilatoria. Cualquier valor por debajo de lo normal se puede clasificar como una hiperventilación alveolar. Cualquier valor superior a lo normal se debe clasificar como hipoventilación alveolar debido a una insuficiencia ventilatoria. Para el análisis ácido básico tenemos el método de Henderson-Helsingborg, que es el que vamos a utilizar el día de hoy.
El pH sanguíneo está determinado esencialmente por la relación bicarbonato ácido carbónico, como las alteraciones de la PaCO2, que es secundaria a cambios ventilatorios. Afectan las concentraciones de ácido carbónico y los distintos cambios de bicarbonato, que este es nuestro representante de componente metabólico del equilibrio ácido-base. La carga de hidrogeniones es producida por procesos de oxidación y combustión en el organismo. El bicarbonato corporal reacciona con esta carga de hidrogeniones y produce ácido carbónico y luego CO2, que es removido por los pulmones. Ahí está pues nuestro componente respiratorio de los metabolitos ácidos volátiles. A su vez, el riñón genera bicarbonato cuando la glutamina es metabolizada para producir el bicarbonato. Este regresa al cuerpo y es eliminado por la orina. Ahí tenemos nuestro componente metabólico de los ácidos no volátiles. El control de la concentración de hidrogeniones en el organismo es de vital importancia porque los hidrogeniones se unen ávidamente a las proteínas y aumentan su carga neta positiva, con lo cual se alteran su forma y su función. Además, se sabe que en casos de acidosis grave, la unión de los hidrogeniones a las proteínas es de mayor para amortiguar los hidrogeniones con las consecuencias descritas. Entonces, en el organismo es muy importante el control de la concentración de hidrogeniones, tanto en el líquido extra como en el líquido intracelular, porque se ha visto que el acúmulo de hidrogeniones altera la forma y la función de las proteínas y con ello el funcionamiento de las diferentes vías. Es muy importante tener en cuenta entonces que en el análisis de los gases lo que vamos a revisar primero es fundamentalmente el pH, el PCO2 y el bicarbonato. Son los parámetros para determinar nuestro estado ácido-base. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, hay unos valores normales a considerar, pero todo depende de la condición clínica del paciente y correlacionándolo con todo un cuadro clínico. Entonces el pH está entre 7.35 y 7.45, el PCO2 de 40 a 45, el bicarbonato de 18 a 23 y la PO2 de 60 a 65 milímetros de mercurio. En cualquier caso, independientemente de los valores de referencia que utilicemos, lo más importante es realizar siempre una interpretación sistémica de todos y cada uno de los parámetros determinados. Bueno, entonces vamos a recordar que un pH menor de 7.35 nos está indicando una acidemia, un pH mayor de 7.45 nos está recordando una alcalemia. pH entre 7.35 y 7.45 se pueden descifrar como acidosis o alcalosis. Es importante tener en cuenta la PCO2 para valorar el componente respiratorio. La presión parcial de dióxido de carbono puede ser baja, la llamaríamos hiperventilación o hipocapnia, o cuando está elevada, hipoventilación o hipercapnia. Se consideran valores críticos menores de 20 milímetros de mercurio o mayores de 70. Es importante considerar que un valor de PCO2 anómalo indica que existe un componente respiratorio en posible disturbio, pero no necesariamente que haya una patología respiratoria. Evaluando el componente metabólico, entonces utilizaremos el parámetro del bicarbonato para valorar el componente metabólico del estudio ácido-base. La bicarbonatemia puede ser normal, estar disminuida o estar elevada respecto al rango de referencia. Al igual que ocurre con el componente respiratorio, un valor anormal de bicarbonato implica que existe un componente metabólico en el disturbio ácido-base, pero no necesariamente una patología metabólica. Se consideran críticos valores en déficit de base menores de menos 10 y valores de bicarbonato plasmático menores de 12 milequivalentes por litro. Bueno, pues una vez ya revisamos estos tres parámetros anteriores, que fue el pH, el CO2 y el bicarbonato, podemos definir cuál es el disturbio primario que presenta nuestro paciente y si muestra respuesta adaptativa o compensatoria. Podremos cuantificarla y tipificarla adecuadamente. Entonces, normalmente si el pH y la PCO2 varían en direcciones opuestas, el disturbio primario es respiratorio, mientras que si lo hacen en la misma dirección, el disturbio primario es metabólico. Una vez definido el proceso primario, hay que ver si presenta o no una respuesta compensatoria.
Ahora vamos a ver las respuestas compensatorias de nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, en la acidosis metabólica, el evento primario es una disminución en los niveles de bicarbonato. Sin embargo, el paciente puede registrar unos niveles de PCO2 bajos si presenta respuesta compensatoria o bien valores de PaCO2 normales, sin respuesta compensatoria. La respuesta compensatoria tiene como objetivo limitar los efectos sobre el pH, tiene el disturbio primario, sin embargo, con frecuencia no permite corregir el proceso y retornar el pH a la normalidad. La magnitud de las respuestas compensatorias esperadas pueden calcularse para cada uno de los disturbios presentes, tanto metabólicos como respiratorios. Estos últimos se clasifican en agudos o crónicos en función de la respuesta compensatoria. Las respuestas compensatorias fuera del rango esperado, que es más o menos 2 milímetros de mercurio o 1000 equivalentes sobre decilitro, debe hacernos sospechar que existen disturbios mixtos. Entonces, ninguna compensación puede llegar a sobrecorregir. Si esto ocurre es que hay dos trastornos a la vez, que hablaríamos de un trastorno mixto. Ahora vamos a hablar entonces de las reglas de compensación. Como vimos anteriormente, el organismo cuenta con mecanismos de compensación para mantener su equilibrio ácido-base. Pero, ¿cómo sabemos si la compensación es proporcional y que no hay otro trastorno concomitante? Pues para este efecto existen ecuaciones o reglas que estiman la compensación, es decir, para un trastorno primario dado la compensación puede ser predecible y si se sale del rango de lo predicho hay un trastorno adicional o mixto. Ahí en esta tablita podemos ver los rangos o las respuestas compensatorias esperadas. Por ejemplo, en la primera vemos una acidosis metabólica. Tenemos entonces un PCO2 esperado de 1.5 por bicarbonato más o menos 8 menos 2. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para identificar qué tanto nivel de compensación hay. Bueno, también vamos a hacer un pequeño análisis de los gases venosos. Aquí vamos a hablar entonces de oxígeno demanda y de oxígeno consumo, ¿sí? La demanda es pues la cantidad de oxígeno que es necesaria para satisfacer los requisitos metabólicos de todos los tejidos del cuerpo y el consumo es la cantidad de oxígeno que realmente utilizan los tejidos, que pues esta la denominamos, como ya dijimos, consumo de oxígeno. Existen algunas fórmulas que nos hablan de estas relaciones. También es importante el equilibrio entre el suministro y la demanda. Cuando el equilibrio entre el suministro de oxígeno y su demanda se ve amenazado, el cuerpo lo que hace es compensar mediante 3 mecanismos principales. Entonces nos aumenta el gasto cardíaco, ¿sí?, que se ve traducida a la frecuencia cardíaca. Esta es una respuesta inicial a la reducción del suministro o el aumento de la demanda. También incrementa la extracción de oxígeno. Esto lo vemos reflejado mediante una fórmula que llamamos rata de extracción. Los tejidos toman más oxígeno de la sangre arterial. Esto resulta en un menor retorno de oxígeno al sistema venoso y por tanto en una lectura más baja de la saturación venosa de oxígeno. Y también nos desvía el flujo sanguíneo, entonces se redirige a las áreas en las que el oxígeno es más necesario. El flujo sanguíneo dirigido no se puede medir desde una perspectiva clínica y por tanto no proporciona señales precoces de saturación. Bueno, entonces en conclusión, en nuestros gases venosos también tenemos mecanismos compensatorios, como es el aumento de la frecuencia cardíaca por el aumento del gasto cardíaco y el aumento de la extracción de oxígeno. Por eso tenemos un flujo de sangre desviado. Hay una hipoxia global de los tejidos, que es un indicador de enfermedad grave. La hipoxia global de los tejidos es un elemento clave que precede a un fallo multiorgánico y a la muerte. Una presión venosa mezclada de oxígeno. Esta es la presión de oxígeno en la arteria pulmonar y representa el oxígeno que le sobró al organismo después de extraer de la arteria lo que necesitó. Normalmente su valor es de 35 milímetros de mercurio y es tal vez el parámetro aislado que mejor aplica sobre el acoplamiento del aporte y consumo de oxígeno celular. La presión venosa de oxígeno rige en un rango normal de 25 a 35 milímetros de mercurio.
Entonces se dice que en rangos de 20 a 28 ya hay un desacople compensado y causa un metabolismo anaeróbico que se traduce en acidosis metabólica y es una urgencia. Una presión venosa de oxígeno por menos de 20 milímetros de mercurio es un desacople gravísimo y si no se actúa rápido el paciente puede fallecer. Cuando podemos identificar un desacople entre el aporte y el consumo de oxígeno, establecemos pues que hay una hipoperfusión y esta se clasifica en dos grandes grupos, una que es por defecto en el aporte, que son estos casos en los que hay una disminución real del aporte de oxígeno a la célula o en los que hay un aumento en el consumo que no es suficientemente compensado por un aumento en el aporte. En ambos casos la constante es una extracción de oxígeno aumentada y una diferencia arteriovenosa amplia. Su diferencia está dada por el consumo de oxígeno bajo en el primer caso 150 milímetros y aumentado en el segundo que es más de 150. El segundo es por defecto de captación celular que se aprecia en casos de intensa respuesta venosa que chuntea la sangre periférica mediante el deterioro celular cuando es tan grave que se han bloqueado las vías metabólicas. Aquí tenemos unas características importantes que son la extracción de oxígeno disminuida, la diferencia arteriovenosa estrecha, la presión venosa de oxígeno elevada.